Es área y volumen. Entonces nos dicen esto. Calcular el área de esa figura. Mire tan hermosa esa figura. Entonces, primero que todo, esta figura hay que reconocerla. Entonces, de una vez ustedes ya la están reconociendo de que es un prisma. Es un prisma, ¿por qué? Porque sus caras laterales son rectángulos. Y observe de que en ese prisma nos dan la base. Y la base la miramos y la base es hexagonal. O sea que este es un prisma hexagonal. Ese prisma hexagonal nos dan unos elementos. ¿Cuáles elementos? Observe de que nos están dando el lado, que vale 14 metros. Nos dicen que hay un apotema, pero el apotema no nos lo dan, mírenlo. Este es el apotema que va desde el centro a cualquiera de los lados cayendo perpendicularmente, y observe de que nos están dando la altura. O sea que estos 27 metros son estos 27 metros que está aquí. Y nos piden calcular el área. Entonces ya sabemos que si nos piden calcular el área nos la pueden calcular el área lateral o nos piden calcular el área total. Entonces, si es el área lateral o el área total, tenemos que descomponer esta figura. Entonces la descomponemos. Entonces, aquí tenemos la base. Entonces, mire, la base tiene 14 metros acá, mire, este lado. Pero observe de que aquí le coloqué, este es el apotema, mire. Este es el apotema. Este sería el largo, que sería 14 metros. Y observe de que como es un hexágono, entonces resulta que por casualidad en un hexágono, resulta que el área de ese hexágono está formada de 6 triángulos y los 6 triángulos son triángulos equiláteros, o sea que todos sus lados van a ser iguales. Si es equilátero, significa que este lado de aquí es este mismo lado que tengo aquí. O sea que si esto vale 14 metros, yo divido 14 entre 2 porque esta es la mitad del lado, entonces esto me va a dar 7 metros. Y observe de que aquí tendría un triángulo rectángulo donde conozco la hipotenusa y conozco un cateto, puedo hallar esto que sería el otro cateto y lo puedo hallar por Pitágoras. Entonces, aplicando Pitágoras puedo hallar el apotema. Entonces, para allá es que voy. Entonces, mire la figura hecha de esta manera para que ustedes la vean completa aquí en su volumen. Entonces, observen que esta altura es esta, vale 27 metros. ¿Listo? Y todo esto, ¿por qué coloqué esta P? Porque sería todo esto, sería como coger el perímetro, miren. Sería esto, más esto, más esto, más esto, más esto, y sería el perímetro. O sea que aquí tendría que hallar que este perímetro sería la suma de los lados de la base. Y la suma de los lados de la base sería 14 metros más 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 14 metros, que lo mismo que sería 14 metros multiplicado por 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya puedo hallar el área lateral. ¿Por qué? Porque esto lo multiplico 14 por 6 y hallo la base, y luego la multiplico por 27 metros, hallo la altura y hallé la cara lateral. Entonces vamos a hallar esa cara lateral. Entonces esa cara lateral es este rectángulo que está aquí. Entonces ese rectángulo, ¿cuál sería? Base por altura. Entonces sería esta base por esta altura. Pero observe de que la base, ¿cuánto vale? Entonces la base sería el mismo que perímetro, que sería todo esto multiplicado por la altura. Entonces ya sabemos que el perímetro sería igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 14 multiplicado por la altura, que da 27. Si yo cojo la calculadora y multiplico 6 por 14 metros por 27 metros, eso me va a dar 2.268 metros al cuadrado, que sería toda esta área lateral. Ahora, si quiero hallar el área total, tengo que hallar el área de este pentágono y luego de este hexágono, perdón,
y el área de este hexágono lo multiplico por 2 porque son 2 de ellos y hallo el área de las bases y luego le sumo esta área y hallo el área total. Entonces, para hallar esta área debo conocer este apotema. ¿Por qué? Porque el área de un qué, de un pentágono sería igual al perímetro por el apotema dividido entre 2. Entonces el perímetro ya lo sé, pero el apotema no lo sé. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo este triángulo, mírenlo, aquí lo tengo, donde esta altura sería este apotema y conozco este lado que vale 14 y esto que vale 7. Entonces, miren lo que hago. Entonces, el apotema aplicando Pitágoras va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que sería 14 metros al cuadrado, menos el otro cateto elevado al cuadrado, que sería 14 y entre 2 da 7 metros al cuadrado. Entonces cojo a 14 y lo elevo al cuadrado, cojo a 7 y lo elevo al cuadrado y observe de que eso me daría 196 menos 49. Hago esta resta y a esa resta le saco raíz cuadrada y eso me va a dar 12.12. O sea que ya sé que este apotema vale 12.12. Entonces observe, lo que hice fue muy sencillo. Descompuse esta figura en esto. Listo. Y vi que como tenía 6 rectángulos, entonces aquí estarían los 6 rectángulos. Miren. Listo. Estos 6 rectángulos. Cada uno de esos rectángulos tiene de base 14 metros. O sea que esto quiere decir que este pedacito de aquí vale 14 metros. Y sabemos que esta altura es esta que está aquí. O sea que esto vale 27 metros. Entonces, ¿qué hice? Vine acá y dije, esta es la base. Entonces la base, al colocarla con otro color para que se vea. Entonces esta es la base. Y esta es la altura. Pero resulta que la base era el mismo perímetro. Entonces todo esto es el perímetro. Y el perímetro, entonces en este caso sería 6 por 8, por 14 metros. O sea, sería este pedacito que está acá. Este es el perímetro. Y ese perímetro lo multipliqué por la altura. Y hallé la cara lateral que valía 2.268 metros cuadrados. O sea que hallé toda esta cara lateral. Y toda esa cara lateral, mírenla, que la voy a colocar aquí, ¿vale cuánto? 2.268 metros cuadrados. Listo. Ahora me traje estas bases. Entonces vi que esas bases necesitaba hallarle el área a través de esta fórmula. Perímetro por apotema sobre 2. Entonces me di cuenta que el perímetro lo tenía, pero no tenía el apotema. Entonces, para hallar el apotema, apliqué Pitágoras. ¿A quién? A este triángulo que está aquí. Entonces apliqué Pitágoras a este triángulo. Entonces, en ese triángulo, esto sería el apotema. Esta sería este lado que vale 14, mírenlo. Y esto sería la mitad del lado, que sería 7. Entonces, ¿qué hice? Entonces coloqué aquí. Esto vale 14 metros. Esto de aquí vale 7 metros.
7 metros, y entonces hallé esta altura que es el mismo apotema. ¿Cómo lo hallé? Aplicando Pitágoras. Entonces Pitágoras dice que el cuadrado del cateto que voy a hallar es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, pero como necesito es el apotema, o sea, solamente el lado que conforma ese cuadrado ahí, entonces ¿qué hago? Le saco raíz cuadrada. Entonces cogí a 14, que es este, lo elevé al cuadrado, y a 7, que es este, y lo elevé al cuadrado. Entonces ahí me dio 196 menos 49. Hice la resta y le saqué raíz, y esto me dio 12,12 metros. Con esos 12,12 metros lo multipliqué por este perímetro, que sería 14 por 6, que da 84 metros. Lo divido entre 2 y me dio 509 metros cuadrados. Y esa sería el área de solamente un pedazo de hexágono, esta. O sea que esto que está ahí nos da ¿cuánto? 509,4 metros cuadrados. Y obviamente que esta de abajo también nos da 509,4 metros cuadrados. Listo. Entonces, para saber el área total, entonces, ¿qué hago? Para saber el área total, entonces, cojo esto y lo sumo. Entonces, sumo 2.268 más 509,4 más 509,4, que es lo mismo que sumar 1.018,08 metros cuadrados más 2.268 metros cuadrados, y me va a dar el área total de esta figura llamada prisma hexagonal. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de hacer en la próxima clase con los ejercicios. Allá no les va a salir unas cuestiones de estas tan grandes, tan largas, pero es que este ejercicio me permitió hallarles varias cosas: el área lateral, el área de la base y el área total, y relacioné todo eso con el teorema de Pitágoras para volverlo a recordar.